Hola, ¿qué tal? El escalado multidimensional, o MDS por sus siglas en inglés, es una técnica estadística utilizada para analizar la distancia o disimilitud entre conjuntos de puntos de datos en un espacio euclidiano. Resulta particularmente útil cuando solo se puede observar una función de los puntos de datos en lugar de los puntos mismos. Este método se puede aplicar a una variedad de situaciones, como por ejemplo, imaginemos que tenemos una lista de distancias de viaje por carretera entre un conjunto de ciudades de Inglaterra, pero no tenemos un mapa. Con MDS podemos utilizar esas distancias para construir un mapa bidimensional que represente la proximidad relativa de las ciudades unas con otras. Aunque las distancias reales pueden estar sujetas a errores o desviaciones, como pueden ser atascos o desvíos, el MDS buscará una configuración de puntos en la que las distancias euclidianas entre los puntos se correspondan lo mejor posible con las distancias de viaje proporcionadas. A la izquierda pueden observar un mapa abstracto bidimensional que representa ciudades en Inglaterra, con líneas que indican las distancias de viaje. MDS no necesita basarse únicamente en distancias euclidianas y puede representar muchos tipos de disimilitudes entre objetos, como por ejemplo las diferencias en la percepción de similitud entre señales de código Morse tras ser escuchadas en rápida sucesión. Consideremos el problema de evaluar la similitud entre diferentes señales de código Morse. A pesar de que el código Morse se basa en un conjunto estandarizado de señales para letras y números, la percepción de similitud entre estas señales puede variar cuando se transmiten rápidamente y se reciben bajo condiciones que no son ideales. Con MDS podemos analizar la similitud percibida basándonos en la frecuencia con la que la persona confunde las señales con otras. El resultado podría ser una representación visual que agrupe las señales que son frecuentemente confundidas y separe aquellas que se distinguen claramente, como se ve en la imagen de al lado del mapa de Inglaterra. Empecemos por una definición. La definición se refiere a una matriz de distancias en el contexto del escalado multidimensional MDS. Una matriz de distancias es una matriz cuadrada n por n, donde cada elemento de sub ij representa la distancia entre el punto I y el punto J. Para que sea una matriz de distancias, debe de cumplir con las siguientes condiciones. Uno, ser simétrica, lo que significa que la distancia de I a J es igual a la distancia de J a I. Los elementos diagonales de I sub I deben ser cero, indicando que la distancia de un punto a sí mismo es cero. Los elementos fuera de la diagonal deben ser mayores o iguales a cero, reflejando que las distancias no pueden ser negativas. Con MDS el objetivo es encontrar un conjunto de puntos P sub i hasta P sub n en un espacio de k dimensiones, donde k generalmente es desconocido, que reflejen de la mejor manera posible estas distancias. Es decir, se busca que la distancia euclidiana en el espacio de k dimensiones entre los dos puntos cualesquiera Pi y P sub j sea lo más cercano posible a la distancia original de sub i j que se proporciona en la matriz de. El término similar implica que la disposición especial de los puntos en cada dimensiones debe reflejar las distancias entre los puntos como se describe en la matriz D, aunque no sea una correspondencia perfecta debido a la reducción dimensional o a las inexactitudes de la medición de distancias. Las soluciones del MDE son indeterminadas en términos de traslación, rotación y reflexión. Eso significa que la configuración de puntos resultante puede variar en su orientación o posición en el espacio, pero la relación espacial relativa entre los puntos permanecerá constante. La segunda imagen es la tabla 14.11 y muestra las distancias por carretera entre dos ciudades británicas. Los valores representan las distancias en millas y cada fila y columna corresponde a una ciudad diferente. Al aplicar MDS a la matriz de distancias de la tabla 14, se busca posicionar puntos en un espacio de menor dimensión, generalmente 2D o 3D, de tal manera que las distancias euclidianas entre esos puntos sean lo más parecidas posibles a las distancias reales de la matriz. Sin embargo, la orientación exacta de estos puntos en el espacio de menor dimensión no es única. Por ejemplo, si rotamos toda la configuración de puntos o la reflejamos como si fuera una imagen en un espejo, aún tendríamos una representación válida de las distancias relativas entre las ciudades, aunque la orientación haya cambiado. Por tanto, si se obtienen los puntos P sub i hasta P sub
n como coordenadas x' sub i, que representan una solución M10 en un espacio de p dimensiones, y luego se aplica una transformación lineal, donde A es una matriz ortogonal, por ejemplo, una matriz de rotación o reflexión, y B es cualquier vector. Para trasladar los puntos, el resultado y sub i igual a ax' sub i más b también sería una solución válida del M10. Eso es crucial para entender que, aunque las representaciones gráficas de las soluciones del M10 pueden verse diferentes, todas mantienen la estructura de disimilitud o proximidad que la matriz de distancias original busca representar. Ahora hablaremos sobre métodos no métricos. Estos métodos utilizan solo el orden de las distancias entre los objetos y no los valores exactos de las distancias. La fórmula que presenta es una serie de desigualdades, como se puede observar en la imagen. Aquí, m va a ser igual a 1 sobre 2 por n menos 1. Es el número total de distancias únicas entre pares de objetos en un conjunto de n objetos, ya que la matriz de distancias es simétrica y la diagonal es cero. Solo se consideran los elementos sobre o bajo la diagonal. Los subíndices r sub 1, s sub 1, así hasta r sub m, s sub m, representan todos los pares posibles de subíndices con r menor a s, lo que indican las posiciones de la matriz de distancias. Una característica importante de los métodos no métricos es que el orden de las distancias se mantiene incluso si se aplica una transformación monótona creciente a todas las distancias. Eso significa que si tenemos una función f que es monótonamente creciente, es decir, nunca disminuye, el orden de las distancias transformadas seguirá siendo el mismo, como se puede observar en la desigualdad. Debido a esta propiedad, las configuraciones derivadas del MDS no métrico son indeterminadas con respecto a transformaciones que no alteran el orden relativo de las distancias, como traslaciones, rotaciones, reflexiones y escalas uniformes, que quiere decir la expansión o contracción. También existen los métodos métricos. A diferencia de los métodos no métricos, los métodos métricos tratan de preservar las distancias originales tanto como sea posible. Se busca obtener puntos P sub i que reflejen las distancias originales D sub i, j. La configuración de puntos resultante debe tener la distancia D' sub ij entre los puntos P sub i y P sub j que desean lo más cercanas posible a las distancias originales. El objetivo del MDS, ya sea métrico o no métrico, es proporcionar una representación visual que facilite la interpretación de la estructura de los datos, mostrando visualmente las relaciones y disimilitudes entre objetos estudiados. Cabe destacar que el propósito del MDS en general es proporcionar una imagen o representación visual de los datos que sea interpretable y revele las relaciones entre los objetos. Esta imagen es una manera de comprender la estructura de los datos sin la necesidad de un modelo estadístico subyacente, lo cual es particularmente útil cuando estamos interesados únicamente en la estructura de los datos y en la visualización de las relaciones entre los objetos. Ahora, mi compañera les va a explicar un poco más. Empezamos con la definición de una matriz de distancias euclidiana. Una matriz de distancias D se considera euclidiana si existe una disposición de puntos en un espacio euclidiano donde las distancias entre los puntos coinciden exactamente con los valores dados en la matriz D. En otras palabras, para una matriz de distancias D, si podemos encontrar puntos x sub 1 hasta x sub n que pertenecen a RP en algún espacio euclidiano RP, tal que la distancia al cuadrado entre cualquier par de puntos x sub r y x sub s es igual al cuadrado de la distancia dada en la matriz D, entonces D se considera una matriz de distancias euclidiana. La notación que usaremos es la siguiente. D sub r es la distancia entre los puntos R y S en la matriz de distancias D. A es una matriz definida por los elementos A sub rs, donde cada elemento se calcula como menos un medio de D al cuadrado sub rs. Esta matriz se construye a partir de la matriz de distancias D. H es la matriz centradora, una matriz utilizada en análisis de datos para centrar los datos en torno a su media,
Tiene dimensiones n por n, donde n es el número de observaciones, y se calcula como h igual a la matriz de identidad menos n a la menos 1 por la matriz 1 por la matriz 1 transpuesta. Bueno, la matriz 1 es un vector columna de unos y es la matriz de identidad, como ya se había mencionado. B es una matriz que se obtiene multiplicando la matriz A por H desde ambos lados, es decir, B es igual a H a H. Y esta matriz se utiliza en el contexto del teorema que mencionaremos a continuación para determinar si una matriz de distancias es euclidiana. En resumen, esta definición y notación establecen una conexión entre las distancias dadas en la matriz D. La matriz A, construida a partir de estas distancias, la matriz entrenadora H y la matriz B que se utiliza para verificar si D es euclidiano. Ahora vamos a mencionar el teorema. El teorema establece que una matriz de distancias D es euclidiana si y solo si la matriz B definida por B igual a H, que ya habíamos mencionado, es semidefinida positiva. Se cumplen dos resultados. El inciso A establece que si D es la matriz de distancias euclidianas entre puntos para una configuración Z igual a Z1 hasta Z sub n, entonces la matriz B definida como B igual a HZ por HZ transpuesta es semidefinida positiva. Para entender esto, primero consideremos lo que representa la matriz B. Cada elemento B sub RS de B mide la similitud entre los puntos CR y C sub Z de la configuración Z, teniendo en cuenta su posición relativa con respecto al centro de gravedad de la configuración. Entonces la expresión B sub RS es igual a Z sub R menos Z barra transpuesta por ZR, bueno, sub R menos Z barra. Y esto pues calcula la distancia euclidiana entre los puntos Z sub R y Z barra, donde Z barra es el centro de gravedad de la configuración Z. Aquí Z sub R menos Z barra representa el vector de diferencia entre Z sub R y Z barra. Y pues dado que B se define como B igual a la matriz H por Z por la matriz H por Z transpuesta, esta es una matriz simétrica. Además, debido a que cada elemento B sub RS de B es el cuadrado de una distancia euclidiana, B es una matriz semidefinida positiva. Y pues el segundo resultado del teorema establece que si B es una matriz semidefinida positiva de rango P, entonces se puede construir una configuración correspondiente a B de la siguiente manera. Primero encontramos los P eigenvalores positivas, donde lambda sub 1 es mayor que los siguientes lambdas, hasta lambda sub P, que sería el valor menor de todos los eigenvalores de B, junto con sus vectores propios correspondientes. Estos vectores propios se normalizan de manera que el producto de x sub i transpuesto por x sub i es igual a eigenvalor lambda sub i para cualquier i de 1 a p. Luego los puntos p sub r en Rp con coordenadas x sub r igual a x sub r1 hasta x sub rp, donde xr es la fila résima de x, tiene distancias entre puntos dadas por D. Además, esta configuración tiene el centro de gravedad x barra igual a 0, lo que significa que la suma de las coordenadas de los puntos en cada dimensión es igual a 0. La matriz B representa la matriz de producto interno para esta configuración, lo que implica que B proporciona información sobre las similitudes entre los puntos en la configuración. Como resumen, el segundo resultado del teorema establece cómo construir una configuración de puntos en Rp a partir de una matriz semidefinida positiva B, lo que proporciona una representación geométrica de las similitudes entre los puntos. Para empezar con la demostración del inciso A, partimos de la hipótesis de que las distancias D sub R
S al cuadrado están relacionadas con los puntos Z sub R y Z sub S. De la siguiente manera, que es de sub RS al cuadrado es igual a menos 2A sub RS, donde A sub RS es una medida de similitud entre los puntos ZR y Z sub S. Y además ZR y Z sub S son los puntos en la configuración que estamos tratando de determinar. Luego la expresión de matriz B se define como B igual a H sub A, bueno, perdón, H a H, que ya habíamos mencionado, donde H es la matriz entrenadora, que recordamos está definida como H igual a la matriz de identidad menos N a la menos 1 por la matriz, vector 1 y 1 transpuesto. Entonces, desglosemos B en sus componentes. A es la matriz de similitudes original. Luego n a la menos 1 por AJ es la resta la media de cada fila de A, n transpuesta J, A resta la media de cada columna de A, y n elevado a la menos 2 J a J resta la media global de A. Si juntamos estas operaciones, aseguramos que B está centrada, lo que significa que la configuración resultante tiene su centro de gravedad en el origen. Y relacionando las distancias, notamos que D y J también puede expresarse en términos de las diferencias entre los puntos. D y J igual a menos 2 A sub I J. Y pues esto implica que las distancias entre los puntos en la configuración también se pueden expresar en términos de la matriz B, que representa el producto interno centrado para la configuración. Entonces podemos afirmar que la matriz B es menos H a H, también representa las distancias entre los puntos en la configuración centrada. Luego, para terminar la demostración, pues vemos cómo se calculan las medias. 1 entre n a j es la matriz que representa la media de las filas de la matriz A. Cada entrada A barra sub R es el promedio de los elementos de la fila R de la matriz A. Luego, 1 entre n j es la matriz que representa la media de las columnas de la matriz A. Cada entrada A barra punto S es el promedio de los elementos en la columna S de la matriz A. Luego, 1 entre n cuadrado j a j es la matriz que representa la media global de la matriz A. Si sustituimos y simplificamos, llegamos a que B sub RS es igual al producto de ZR menos Z barra transpuesto por Z sub S menos Z barra, donde ya habíamos mencionado también que Z barra representa el centro de gravedad de la configuración, es decir, el promedio de todos los puntos, por lo que esto demuestra que la matriz B menos H a H representa las distancias entre los puntos en la configuración centrada, donde Z es el centro de gravedad de la configuración. Por lo tanto, hemos probado la afirmación de A. Bueno, ahora continuando con la demostración del inciso B, vamos a suponer que B es mayor o igual que 0, lo que significa que B es una matriz semidefinida positiva. Como se requiere en la afirmación B del teorema, consideremos la configuración dada en el teorema, donde lambda va a ser el vector con componentes de lambda 1 a lambda sub p, que son los valores positivos de B, y x con los componentes de x sub 1 a x sub p como los valores correspondientes normalizados. Ahora, construimos la matriz gamma como la multiplicación de x por lambda a la 1 medio, donde lambda a la 1 medio, a la menos 1 medio, perdón, es una matriz diagonal con las raíces cuadradas recíprocas de los valores positivos en la diagonal.
Las columnas de gamma, denotadas por gamma sub i, son los eigenvalores estandarizados de B. Por el teorema de descomposición espectral, podemos escribir a B como gamma por lambda por la transpuesta de gamma, donde la transpuesta, la última es la transpuesta de gamma. Esto implica que B sub RS va a ser igual a X transpuesta sub R por X sub S. Es decir, que B va a representar la matriz de un producto interno para esta configuración de puntos. Con esto hemos demostrado que la matriz B, siendo semidefinida positiva, tiene una representación en términos de la configuración de puntos dada por X, donde B actúa como la matriz de producto interno. Esto verifica la afirmación B del teorema. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a decir, ahora debemos demostrar que D representa la matriz de distancia entre puntos para la configuración dada por X. Comenzamos con la expresión para B sub RS en términos de A sub RS y los valores promedios de A sub R puntito y A puntito sub S y A como con los dos puntitos. Bueno, esta. Y la expresión va a ser la siguiente, que es B sub RS igual a sub RS menos A barra R puntito menos A barra puntito S más A barra dos puntitos. Entonces, usando esta expresión para escribir B en términos de A, obtenemos la diferencia de X menos, la diferencia de X sub R menos XS transpuesta por X sub R menos XS. Entonces, haciendo algebrita, llegamos a que es igual a D sub RS al cuadrado. Aquí notemos que A sub RR va a ser igual a un medio de D sub RR al cuadrado va a ser igual a 0, porque la distancia de un punto a sí mismo es 0. Entonces, y menos 2A sub RS va a ser igual a D sub RS al cuadrado, que es simplemente la expresión dada en la definición de A sub RS, en términos de las distancias de D. Entonces, hemos demostrado que D representa la matriz de distancias entre puntos para la configuración dada por X, lo que completa la demostración de la afirmación B del teorema. Ahora, para concluir esta demostración, empecemos observando que B1 es igual a H1 igual a 0. Esto significa que el vector 1 es un vector propio de la matriz B, correspondiente al valor propio, dado que 1 es un vector propio de B con valor propio 0. Entonces, es ortogonal a todas las columnas de X. Es decir, que la transpuesta de X sub I por 1 es igual a 0 para las I igual a 1 hasta P. Ahora, podemos calcular el centro de gravedad de la configuración de X. Esto se logra usando todas las coordenadas de los puntos X sub I y dividiendo por N, lo que se puede expresar matricialmente como N por X barrita, que es igual a la suma de R, desde R igual a 1 hasta N de XY, igual a X transpuesta por 1, y dado que X transpuesta por 1 es igual a 0, ya que 1 es ortogonal a las columnas de X, entonces tenemos que N por X barra es igual a 0. Por lo tanto, el centro de gravedad de esta configuración está en el origen, lo que completa la demostración. Ok, entonces, pues sigamos supongamos que se nos da una matriz D que contiene las distancias entre pares de puntos de una configuración, donde se espera que estas distancias representen aproximadamente las distancias de un espacio euclidiano de baja dimensión. En el teorema que veíamos anteriormente se nos dice que se elija la configuración de RK, cuyas coordenadas estén determinadas por los primeros K vectores propios de B, lo que nos sugiere una posible elección de configuración de K dimensiones. Pero si los primeros K valores propios de B son grandes y positivos y los otros valores propios están cerca de 0, positivos o negativos, entonces el punto de intersección, las distancias de esta configuración se aproximarán mucho a D. Esta configuración se denomina solución clásica del problema,
de escalamiento en K dimensiones. Es una solución métrica y sus propiedades óptimas se analizan en otra sección. Ahora, bueno, vamos a ver el algoritmo clásico de escalamiento multidimensional que consta de los siguientes pasos. El primer paso es que a partir de D construimos la matriz, como ya hemos visto, la matriz A que va a ser menos un medio por D sub RS al cuadrado. Después de eso obtenemos la matriz B con los elementos que están aquí, donde la barrita A, barrita R con puntito, es la media de la fila R de A, menos la A barrita punto S, que es la media de la columna S de A. Y la última, A barrita con los dos puntitos, es la media general de todos los elementos de A. Entonces, posterior a eso, vamos a encontrar los K valores propios más grandes, desde lambda sub 1 hasta lambda sub K de B, con sus correspondientes vectores propios, que están dados por X, que van desde X sub 1 hasta X sub K, que están normalizados por X sub I transpuesta por X sub I, que van a ser igual al lambda sub I, que es el valor propio. Aquí suponemos que los primeros K valores propios son todos positivos. Ahora, ya obteniendo ese paso, el último es obtener las coordenadas requeridas de los puntos P, que son X sub R igual a X sub R1 hasta X sub RP transpuesta, donde R es igual, va desde 1 hasta acá, en las filas de X. Ahora, en vista de este algoritmo, nos podemos preguntar qué ocurre si la matriz de distancias no es euclidiana, ¿no? La respuesta es que en caso de que la matriz B no sea semidefinida positiva y en consecuencia tendrá autovalores negativos. Por supuesto, solo se tomarán para las coordenadas principales los autovalores positivos, pero además se ha de procurar que los autovalores escogidos contengan una proporción alta de la suma total de autovalores, incluyendo los negativos, en valor absoluto o al cuadrado para evitar cancelaciones debidas al signo. Continuando con lo de la exposición, ahora vamos a entrar con un teorema que es el teorema 14.2.2, que nos dice lo siguiente. Si C es mayor o igual que 0, entonces la matriz de distancia D definida por la transformación estándar, ¿no? Más abajito está la definición de transformación estándar, que es la 14.2.14, es euclidiana, con matriz de producto interno centrada con B igual a H por C por H, ¿vale? Entonces, antes de entrar de lleno a la demostración del teorema, vamos a recordar esta definición que dice la matriz C es llamada similitud de matrices si CRS es igual a CSR y si CRS es menor o igual que CRR para todo RS, ¿vale? Entonces, aquí para la demostración, notemos que C es mayor que 0, esto pues por definición, no por hipótesis. Y por definición, justamente sabemos que la transformación estándar es igual justamente a esta parte de acá. La distancia de RS es igual a CRR menos 2CR más CSS, todo esto elevado a la 1 medio. Entonces, es claro que si elevamos esto al cuadrado, con el 1 medio sería 1, tenemos que es CRR menos 2CR más 2 más SSS, y que esto lo podemos ver como X transpuesta por C por X, ¿vale? Sabemos que esto ya es mayor o igual que 0, ¿vale? Esto igual porque pues C es mayor o igual que 0. Donde justamente X es un vector con más 1 en la posición résima y menos 1 en la posición Césima para R diferente de S. Por tanto, la transformación estándar pues está bien definida, ¿no? Y D es una matriz de distancia. Ahora vamos a definir A y B, justamente como se había definido anteriormente en esta presentación, donde A es igual al elemento ARS, con ARS es igual a un medio de la distancia de RAS al cuadrado, y B lo vamos a definir como H por A por H, donde H se había definido de la misma forma como anteriormente, como la matriz de identidad menos 1 entre n, por la matriz de unos, por la matriz de unos transpuesta, y que justamente es la matriz centradora de orden n por n. Ahora bien, aquí vamos a notar algo. Dado que es HCH también es semidefinida positiva, esto recordemos que en el teorema pasado justamente se ocupó, ¿no? Es suficiente demostrar que B es igual a HCH, ¿no?
para concluir que D es euclidiana. ¿Por qué? Justamente por el teorema que tenemos en la parte de arriba. Nada más para recapitular, tenemos justamente que sea D una matriz de distancias y definimos a B como B igual a H por A por H, entonces D es euclidiana sí y solo si B es semidefinida positiva, ¿no? Entonces, si logramos demostrar que B es igual a H por A por H, ya sabemos que H por A por H es semidefinida positiva y entonces ya se cumpliría esta condición y por tanto podremos concluir que D es una matriz de distancias, ¿no? Y que es justamente euclidiana, ¿vale? Entonces, tomando esto en cuenta, vamos aquí, vamos a escribir justamente, puede escribirse B como H por A por H, se puede escribir a nivel de elementos utilizando la ecuación 14.29, que es justamente la parte, lo queremos definir como esta forma, ¿vale? Para términos sencillos. Entonces, aquí tenemos que sustituyendo que a n, ¿no? Por cómo se había definido el, cómo se había definido a, perdón. Entonces, tenemos que a n es igual a menos un medio de la distancia de r es al cuadrado. Y entonces vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Tenemos que menos 2BRS es igual a la distancia de R al cuadrado, menos un medio de la suma de I igual a 1 hasta N, de la distancia de RI al cuadrado, menos 1 entre N, por la suma de J igual a 1 hasta N, de la distancia de JS al cuadrado, más 1 entre N al cuadrado, por la suma de I y J igual a 1 hasta la distancia de IJ al cuadrado. Ahora bien, notemos algo. Habíamos definido acá, al inicio de la demostración, esta parte de aquí. La distancia de RS al cuadrado es igual a CRR menos 2CSR más CSS, ¿ok? Entonces, tomando esto en cuenta, aquí únicamente vamos a sustituir esta parte de acá. Tenemos que CRR menos 2RS más CSS, que es este término de aquí, serían estos tres términos de acá. Menos en 1 entre n por la suma de i igual a 1 hasta n, esta parte de aquí sería esta parte de acá, y menos 1 entre n por la suma de j igual a 1 hasta n, de la distancia de js al cuadrado, sería esta parte de acá, y finalmente tenemos más 1 entre n cuadrado por la suma de ij hasta n, de dij al cuadrado, de la distancia de i a j al cuadrado, tenemos que justamente es la parte de acá, ¿vale? Entonces, todo esto lo podemos escribir utilizando esta notación de acá arriba, que aquí se definió, nada más para que lo tengamos en cuenta, esta parte de acá, ¿vale? Si se dan cuenta, es exactamente los mismos valores que tenemos en la parte de abajo, por lo que podríamos transcribirlo o podríamos escribirlo con ese estilo. Entonces, tenemos que esto es igual a menos 2CRS más 2C barrita R más 2 C barrita S menos 2C, ¿ok? Y entonces, recordemos que iniciamos la igualdad con menos 2BRS y estamos llegando a esto. Por lo tanto, si factorizamos un menos 2 en esta parte de acá, tendríamos que es menos 2 por CRS menos CR, ¿vale? Menos C barrita S, más CC, ¿ok? Entonces, factorizando justamente ese menos 2, se cancelaría con este menos 2 acá y tendríamos, por tanto, que BRS es igual a CRS menos C barrita R menos C barrita S más C, ¿ok? Y entonces, esta parte de aquí ya sabemos que lo podemos justamente escribir de manera matricial como que B es igual a H por C por H, y entonces ya logramos lo que queríamos demostrar, ¿no? Porque ya demostramos que B es igual a HCH. Y ya sabemos que HCH es semidefinida positiva, ¿vale? Y entonces, por el teorema que anteriormente ya se mostró y que ya se demostró, tenemos que, como es semidefinida positiva, entonces D es la matriz de distancia y es euclidiana. Entonces, esto sería la demostración por ese teorema. Realmente el tema de escalamiento multidimensional es muy importante. Todo su enfoque que tiene para el análisis de datos es crucial, ¿no? En esta parte de la visualización, por lo cual es importante entender como que este tema de manera un poco más detallada para que lo podamos aplicar
en justamente toda esta parte de nuestro análisis de datos.